Ya, entonces les recuerdo que estamos grabando esta sesión y que las políticas de privacidad se las entregamos anteriormente. ¿Comienzo? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Díaz. Soy el abogado de Cumplimiento Chile, que es el área especializada de Capacción. Como dijo Valentina, hemos hecho una serie de charlas relacionadas con leyes famosas y temas de cumplimiento, de compliance hacia la empresa. Ya, estas charlas terminan el 28 de noviembre. Ya, son charlas que te invitan a ver otra perspectiva desde lo legal. Eh, Quiero acá dejar los invitados al link de YouTube que tienen las clases, todas las clases que hemos hecho. Muchas personas que están acá se han conectado en otras ocasiones. Y quiero también dejar los invitados al link de www.cl, donde pueden repetir los cursos y pueden obtener algún tipo de certificado. Ya que muchas personas pueden tener un certificado o un diploma de que acrediten que han hecho estos cursos, ya, porque Capacción es una OTEC que está certificada por CENSE. Y pueden encontrar muchos otros de nuestros cursos. Ya voy a comenzar, voy a proyectar, Valentina, para que me digas si es que estoy proyectando. ¿Estoy bien? Se ve bien. Perfecto. Lo que nos convoca hoy es una ley que es muy relevante. Ya estamos hablando de la Ley de Garantías de la Niñez, la Ley 21.430, como dijo Valentina. ¿Qué vamos a tratar en esta charla? Origen, fundamentos de la ley, por qué surge, derechos y garantías reconocidos hacia los niños, hacia las niñas, hacia los adolescentes, cómo es el sistema de protección integral en nuestro país. Vamos a conocer la estructura del sistema, los niveles, vamos a ver qué rol juega el Estado y las familias y los actores sociales respecto a esta ley de garantías para la protección de los niños, los procedimientos administrativos y las acciones judiciales de protección, y cuáles son los desafíos y brechas que tenemos que tratar de traspasar para acá poder tener un control respecto a una ley que protege a los niños de nuestro país. ¿Ya? ¿Por qué y cómo surge esta ley? Origen y cambio de modelo. Durante años, la niñez ya fue tratada como una figura menor. Había un modelo de asistencialista que veía a los niños como objetos de protección, no como personas y no como titulares de derecho propiamente tal. Este enfoque permitió intervenciones fragmentadas y discrecionales muchas veces tardías. O sea, el sistema de acompañamiento hacia los niños era horrible. Las graves vulneraciones del antiguo sistema residencial y diversos informes nacionales e internacionales evidenciaron la ausencia de un marco legal que protegiera a los niños, ¿ya? Y que garantizara efectivamente los derechos de la niñez. Aunque Chile ratificó la Convención Interamericana de los Derechos del Niño en 1990, o sea, tenemos un tratado internacional firmado y ratificado por Chile que protege a los niños, no existía un sistema integral que lo materializara. Y es por eso que surge la ley 21.430. Surge como una respuesta al diagnóstico, estableciendo en su artículo 1 la garantía y la protección integral y asegurando el ejercicio pleno de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, alineándose con la Constitución Política de la República, alineándose con la Convención Interamericana de Derechos de los Niños y con los estándares de protección modernos. Así como ejemplo, teníamos que los procedimientos judiciales no se adaptaban a los niños. Por ejemplo, el antiguo procedimiento penal, si es que había algún abuso sexual o alguna violación hacia los niños, muchas veces las interrogaciones eran directamente hacia los niños sin ningún tipo de psicóloga, niños que se orinaban por miedo, muchas veces que tenían que ir a declarar, y ese sistema cambió, porque se entendía que tenía que haber una protección y cuidado hacia los niños.
en tribunales de familia. Actualmente, si alguna de las personas acá ha tenido que jugar el cuidado personal por alguno de sus niños, saben que existe un consejero técnico, un psicólogo que acompaña a los jueces y que existen instancias para que cuando declaren con los jueces y los niños, muchas veces estén en una sala de juego. ¿Para qué? Para poder hacerles preguntas adecuadas con algún profesional y acá no pasar a vulnerar sus derechos. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en materia de garantías y derechos a los niños tiene que ver con un interés, con un principio, y ese principio es el interés superior de los niños, ¿ya? Entonces, entramos de lleno a esto, hubo un cambio de paradigma del asistencialismo al enfoque de derechos. El primer elemento que definía esta ley es la adopción explícita del enfoque de derechos. Los niños dejan de ser concebidos como futuros ciudadanos para ser reconocidos como personas con derechos hoy, desde hoy, ¿ya? Base que entregaste, especialmente cuando se explica que el enfoque de derechos exige respetar a los niños, proteger y garantizar los derechos de las niñas, ¿ya? ¿Cómo se materializa este enfoque de derechos? Reconocer a cada niño y niña como titular de derechos, ¿ya? Establecer obligaciones del Estado, de las familias y de la sociedad. Acá es un conjunto en cómo tienen que jugar, sustituir las intervenciones reactivas por intervenciones preventivas, coherentes y articuladas. No basta con reaccionar ante una vulneración de un niño, sino que hay que tomar medidas para que no ocurra preventivas, asegurar que la participación y la opinión del niño sea considerada de forma sustantiva y no simbólica. O sea, acá la operación, acá los niños tienen derecho a ser escuchados en un tribunal, por ejemplo. Y esto se encuentra reflejado en los artículos 6, 7, 8 y 11 de la ley que estamos viendo. Hablamos de una titularidad de derecho, hablamos del interés superior del niño, de la igualdad, de la no discriminación y de la autonomía progresiva. ¿Cuáles son las definiciones fundamentales que tiene esta ley? Sistemas de garantía y protección integral. ¿Qué es esto? Un conjunto de políticas, de instituciones y normas destinadas a respetar y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de niños, niñas y adolescentes. Titulares de derecho. Todo niño, niña o adolescente es sujeto pleno de derechos civiles, sociales, culturales, políticos, sin distinción y sin restricción arbitraria. O sea, acá cualquier niño que esté en nuestro país, sea extranjero, sea de otra etnia, tiene los mismos derechos por ser niño. Ya aquí no vamos a hacer una distinción. Por eso es que es tan difícil propuestas que han tenido candidatos de expulsar de lleno a las personas migrantes, porque tenemos que el Estado proteja a los niños, independientemente de lo que se esté hablando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una ley específica, estamos hablando de que existen derechos fundamentales y que existe una convención interamericana de derechos sobre los niños que ampara es un tratado internacional suscrito y vigente por nuestro país. Enfoque de corresponsabilidad. La corresponsabilidad que la vamos a ver más adelante habla que la protección de la niñez no es el deber de una sola institución, sino que tenemos que trabajar en conjunto, como con el Estado, con las familias, con la escuela, la comunidad, el sector privado tiene roles específicos que deben ejercerse todos de manera coordinada. Protección integral habla de tres niveles, ¿ya? Acá vamos a hablar de prevención, promoción y restitución. Prevención es que no se vulneren a los niños, tomar medidas para proteger a los niños. Promoción, que esto se promulgue, y restitución, medidas para que vuelva a ejercerse derechos para los niños, ¿ya? Que busca asegurar el ejercicio efectivo de los derechos, no solo ante vulneraciones, sino en la vida cotidiana de la niñez. Garantías y obligaciones que establece la ley. La ley 21.420 no solo reconoce derechos, sino que establece garantías del Estado. Y en su
institucionalidad actúa con eficiencia. Acá se van a explicar algunos tipos de garantías y mecanismos destinados ya a asegurar que los derechos no queden en el papel. ¿Cómo qué? ¿Qué garantías protege esta ley? Garantías de acceso, información, difusión y disponibilidad de los servicios. Garantía del trato digno. Los niños tienen derecho a respeto, no discriminación y adecuación cultural. Garantías procesales, participación, representación jurídica y celeridad. ¿Qué quiere decir esto? Los niños, cuando están en un tribunal, el Estado les asigna un abogado. Cuando están en un proceso judicial, el Estado pone un abogado especialista de proteger, o sea, imagínense, garantías procesales, garantías institucionales, existencia de rutas, mecanismos y programas que permitan activar la protección. Y estas se activan tanto en procedimientos que son de tipo administrativos, como por las oficinas locales de niñez, o como en procedimientos judiciales tratados en tribunales de familia o penales pueden ser también. Estas leyes, obviamente, entran en lugar y convergen con muchas leyes que podríamos acá combinar y nos damos cuenta que las leyes empiezan a interactuar entre sí. Podría ser perfectamente con leyes de educación y convivencia local y protección contra la violencia, leyes como la responsabilidad penal adolescente, leyes contra la discriminación, leyes contra entrevistas, videograbadas, ordenamiento de salud mental y protección social. Todas las leyes convergen, todas las leyes en algún momento se agrupan. Nosotros hemos sido testigos a lo largo de casi, yo me atrevería a decir, que ya hemos dictado por lo menos unas 16 charlas desde que empezamos esto, muchas personas que están acá, como Tania, y si no me equivoco está conectada Yasna, han sido testigos de todas las charlas que estamos dando y muchas veces empiezan a converger, empiezan a juntarse y te das cuenta que todas tienen un sentido, ¿ya? Todas tienen un sentido y por eso nos damos cuenta que nos damos cuenta por qué quizás es que, no sé, por ejemplo, me voy a meter en un aspecto muy político. Cuando se hicieron las constituciones, las nuevas constituciones que salieron fracasadas, ¿no? Muchas constituciones empezaron a meter texto, empezaron a meter definiciones, empezaron a meter, dejaron de ser desde un ámbito general. Y eso era innecesario. ¿Por qué era innecesario? Porque basta que en la Constitución aparezca el titular y el derecho que se protege, y existen leyes específicas que tratan acá de los derechos que están protegidos. Por ejemplo, el derecho a la salud. Y ya nosotros nos hemos dado cuenta que del derecho a la salud hemos visto la Ley Nacional del Cáncer, la Ley Ricardo Soto, los derechos, la Ley de los Derechos y Deberes en materia de salud mental. Imagínense, todas esas leyes pequeñas, que son más largas del puro inciso que hablan de que se protege el derecho a la salud, están siendo leyes que son específicas para un derecho fundamental. Entonces, acá no sacamos nada con que, por ejemplo, en la Constitución Política de la República se hablen de todas las garantías que tiene y todos los derechos que tiene la víctima en un proceso penal o todos los derechos que tiene un imputado en la Constitución Política de la República si finalmente tenemos un Código Procesal Penal donde se va a especificar de forma clara cuáles son los derechos de la víctima y cuáles son los derechos de los imputados. ¿Por qué? Porque existe ley expresa, ¿ya? Y es innecesario, redundante, sería redundante. Derechos y garantías reconocidas por la Ley 21.430. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? La ley reconoce que todo niño, niña y adolescente es sujeta a plena de derechos, sin importar nacionalidad, lo que les dije anterior, condición migratoria, situación socioeconómica, identidad, contexto familiar o lugar de residencia. La titularidad no es simbólica, implica que el Estado debe asegurar el ejercicio real y oportuno de los derechos. La propia ley, en el artículo 6, señala que los niños son titulares de los mismos derechos y que cualquier persona más que ellos tienen que asegurar su protección y su desarrollo.
Titularidad universal habla de un reconocimiento universal. Todo menor de 18 años es titular de derechos, sin distinción de nacionalidad. No hay discriminación arbitraria, ni por orientación sexual, ni por discapacidad, ni por origen étnico, nivel socioeconómico. Por eso es que tenemos tantas medidas de protección en nuestro país. Por eso es que las causas, que las voy a enseñar más adelante con un ejemplo, lo que es una medida de protección muchas veces en el CREDEN, vemos personas muchas veces haitianas, vemos personas muchas veces venezolanas y vemos chilenos. ¿Por qué? Porque la ley no distingue la protección de los derechos de los niños. En los acá se recalca que incluso un niño en situación de calle, un adolescente migrante sin documentos o una niña viviendo en una residencia cuentan con las mismas garantías que cualquier otro niño en el país. Y esto elimina barreras históricamente que excluían a ciertos grupos, obliga a las instituciones a ajustar la intervención a la diversidad cultural, lingüística y social de la niñez. ¿Cuáles son los derechos reconocidos? ¿Qué derechos reconoce el Estado? Habla de derechos personales y civiles. Primero, estos derechos protegen la identidad, la dignidad y la expresión de la vida privada y la participación de los niños, y entre ellos destaca el derecho a la identidad. Tenemos el derecho al nombre, nacionalidad, cultura, idioma y vínculos familiares. Derecho de los niños. Derecho a no ser separado de la familia de manera arbitraria. Por eso es que solamente a un niño se le separa de sus familias cuando estamos hablando de que existe alguna vulneración en derechos. Derecho a la intimidad y a la vida privada, ¿ya? Los niños tienen vida privada, tienen intimidad, no pueden ser acechados, por ejemplo, por medios de comunicación. Derecho a expresar su opinión y que sea considerada de manera sustantiva, sobre todo ante un tribunal. Derecho a ser oído y a participar en todo el proceso que lo afecte. En los documentos, el pegado aparece un ejemplo muy relevante. Un niño puede negarse a ser fotografiado en una residencia si desea que su imagen no sea divulgada o su consentimiento es vinculante. Muchas veces los papás, obviamente, tienen el derecho a decidir eso, sobre todo cuando les sacan fotos en los colegios, ¿ya? Pero el niño tiene derecho a ser escuchado. Derechos sociales. ¿Ya? Por ejemplo, derecho a una educación gratuita, inclusiva y de calidad. Acá está, esto es discutible, ¿ya? Pero al menos en nuestra Constitución está asegurada la educación básica, está asegurada la educación media en colegios estatales y parte de la educación parvularia. Derecho a salud física y mental, con acceso oportuno y trato digno, sobre todo en el sistema público de salud. Derecho a la seguridad social, derecho a la alimentación adecuada. Por eso siempre existe acá el tema de que en los colegios se den almuerzos. Derecho a una vivienda y condiciones de vida dignas. Aquí es discutible, pero son derechos que se amparan sobre todo los niños, ¿ya? Y también existen derechos culturales y recreativos. Los niños tienen derecho a jugar, no a trabajar. Derecho a la participación cultural y artística. Por eso es que los museos no le cobran a los niños. Derecho al descanso y al tiempo libre, a recrearse, a ser niños. ¿Y cómo están acá los derechos respecto a la justicia? ¿Ya? Los derechos que tienen los niños o niñas o adolescentes también están en temas judiciales y administrativos. Los niños tienen derecho a no ser detenidos arbitrariamente, el derecho a un debido proceso, igual que todas las personas. Artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República. Todos tenemos derecho a un juicio, a un debido proceso, a ser asistido ante un abogado, ¿ya? A no ser detenidos de forma arbitraria. Derecho a defensa jurídica especializada y gratuita. Derecho a medidas especiales cuando están en conflicto con la ley penal. Los documentos entregados señalan que un niño puede comparecer solo ante un tribunal o ante una institución sin representación y que esta debe ser activa, especializada, ajustada a su edad y a la comprensión del niño. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo de la diversión. Imaginemos que se están peleando la prisión del niño, el cuidado personal, ¿ya? Y quiere oírse a la niña o al niño y el tribunal lo cita, lo puede citar de forma individual, sí, y ahí se atiende en una sala de juegas y se le pregunta,
si con qué papá está más de acuerdo, con preguntas que sean de acuerdo a la edad de la persona, ¿ya? Y se le pregunta con quién quiere estar, y la opinión es muy, si es que se nota que el niño tiene o niña tiene un discernimiento, perfectamente puede decir, ¿qué se entiende por garantías? La ley distingue los derechos de las garantías. Un derecho es un reconocimiento jurídico y la garantía es un mecanismo que asegura que este derecho se va a ejercer, ¿ya? Y esto es sumamente importante porque actualmente en Chile las garantías aseguran que estos derechos se pueden ejercer. Por ejemplo, preventivas, difundir los derechos de los niños, informar, promover acceso, capacitar a actores en el sistema. Correctivas, intervenir de manera inmediata ante vulneraciones activando rutas. Cuando hablamos de una vulneración de los niños, por ejemplo, que el típico juicio es una medida de protección, la medida de protección la puede realizar cualquier persona. O sea, si yo veo que mi vecino está vulnerando a un niño, la denuncia la puedo poner. Si yo veo que en un colegio, los colegios tienen una obligación de colocar una denuncia ante una vulneración de los niños, que anden sucios, que se les golpee, que se les trate con garabatos, y judiciales que permiten, en cada caso, ser conocidos con tribunales cuando es necesario. Esos son garantías, aseguran los derechos. Uno de los avances más importantes es el trato digno, ¿ya? Actualmente, el lenguaje respetuoso, la comunicación adecuada a la edad, a la cultura y al desarrollo del menor, la escucha activa, escucharlos, provisión de castigos físicos o tratos humillantes, ¿ya? Acá no es solamente maltratar, sino no reconocer y validar la experiencia del niño. Aquí muchas veces, o a muchos de nosotros nos trataron de como tu opinión no vale porque tú eres niño y yo tengo la razón porque soy adulto. No, acá lo que se trata de hablar es que muchas veces, si bien yo puedo reprender a mi hijo cuando me está interrumpiendo que estoy hablando, no quiere decir que yo no lo voy a dejar opinar, a no ser que sean temas de adultos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los niños tienen derecho a ser escuchados. Imaginemos que un niño indígena, hijo de padres migrantes, sufre acoso por su forma de hablar. Ya, el establecimiento debe activar protocolos de prevención y no puede tratar solamente la situación como un conflicto escolar, sino que activar los principios de no discriminación, vida libre y participación y trato digno. También en los colegios tienen que evitar el bullying, ya, y que todos nos respetemos. Protección integral, ¿ya? La protección integral se entiende como el conjunto de políticas, de planes, programas, instituciones y procedimientos destinados a garantizar los derechos a la niñez, ¿ya? Y no solamente actuar cuando son vulnerados, sino que en la vida cotidiana. O sea, ahora vamos a revisar qué medidas tienen que tomarse como Estado, cómo se puede eh, prevenir que se vulneren estos derechos. Una es preveniendo vulneraciones mediante políticas públicas y acciones. Dos, es promover el desarrollo pleno del ejercicio de estos derechos. Y tres, restaurar el derecho afectado cuando este ya ocurrió, ¿ya? Y esto diferencia el nuevo sistema con el antiguo sistema que existía. ¿Cuál es la estructura general de esto? Existen distintas entidades, por ejemplo, la Subsecretaría de la Niñez. Esta subsecretaría actúa como un órgano rector del sistema. Sus funciones son ya formular políticas públicas de infancia, coordinar con los distintos ministerios y servicios que intervienen en la niñez, salud, educación, puede ser el CREDE, que tiene que ver con vulneración de y supervisar que haya cumplimiento y velar por la coherencia en la ejecución nacional, regional y comunal. Este es un órgano que permite ordenar la acción estatal. Oficinas locales de la niñez, lo estamos yendo más en específico. Las oficinas locales de la niñez, que la vamos a agregar por OLN, constituyen el corazón operativo del nivel comunal. Ya, los documentos destacan su rol en comunidades territoriales, donde se ejecuta directamente la protección integral. Son sumamente relevantes, son el corazón que tiene que ver con la protección de los niños, la OLN, Oficinas Locales de Niñez. Sus funciones son
realizar diagnósticos comunales participativos para identificar necesidades en los niños o en el territorio, elaborar gestiones en planes locales que orienten a acciones y programas en la comuna, activar rutas de derivación y protección ante vulneraciones leves o moderadas, derivarlos a un CEFAM, a un psicólogo, ya a programas de reparación del maltrato, coordinar la intervención intersectorial entre salud, educación, protección social y organizaciones comunitarias, acompañar a las familias y realizar el seguimiento de los casos. La ley le otorga un carácter preventivo y comunitario. Lo que busca es evitar intervenciones tardías o excesivamente judicializadas. O sea, acá estamos en ambientes leves. Acá se puede acudir antes de que algo se judicialice. Esto es algo más administrativo. Y aquí entramos de lleno al judicial. Los tribunales de familia intervienen cuando la vulneración ya es grave, cuando persiste o cuando existe un desacuerdo entre las instituciones y la familia. Su incorporación dentro del sistema garantiza su incorporación dentro del sistema, que existan mecanismos judiciales para adoptar medidas de protección intensas como supervisión del cuidado parental, tratamiento obligatorio, prohibición de acercamiento, reubicación temporal del niño como última instancia. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un hijo, ya, yo tengo un hijo tenemos un hijo con Valentina, que es mi compañera de trabajo. Ya tenemos un hijo, ya, y imaginemos que nosotros dos somos drogadictos, ya, Valentina es buena para el alcohol y para fumar marihuana, y yo soy bueno para la cocaína. Y tenemos un hijo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que probablemente Valentina cuando vaya a tener a nuestro hijo, Valentina las matronas y las personas se van a dar cuenta que el niño quizás viene drogado, ¿ya? ¿Y qué obligación tiene, en este caso, las redes de salud, que tienen que empezar una medida de protección, que es un procedimiento especial en la ley 19.968, que es la ley de los tribunales de familia, para asegurar de que ese niño esté o niña esté en buen estado. Y lo más probable es que nos van a quitar el cuidado personal. Como, por ejemplo, se lo asignan el cuidado personal a la madre de Valentina, o a o a mi mamá, o a alguna tía o algún cercano, y si es que no hay nada, queda en un organismo público. ¿Por qué razón? Porque la ley entiende que nosotros somos irresponsables. La ley entiende de que se tiene que proteger a esa persona, se tiene que proteger la vida del que está, haciendo así como la vida del que está, tiene, del que no ha nacido, dicen los derechos fundamentales, y sobre todo en este caso, proteger ante personas que son, en efecto, que son drogadictas o que son alcohólicas. Entonces, lo más probable es que lo que va a incentivar la ley es que nosotros entremos a un programa de rehabilitación, si es que queremos recuperar a nuestro hijo, y hay medidas de protección o programas de reparación al maltrato, y lo más probable es que se consiga acá que el niño pueda ser alimentado con leche. ¿Qué pasa si es que nosotros no nos rehabilitamos? Lo más probable es que la madre de Valentina o mi madre puedan optar al cuidado personal y quitarnos la tuición del niño. Entonces, es sumamente importante. Este ejemplo que hay acá, establecimiento de salud. Imaginemos que un profesor vulnera los derechos de un niño, que un profesor le grita a mi niño, a mi hijo de 3 años, o le están maltratando, o los niños, todos los niños de la sala de clase se están orinando, perfectamente, si es que hay una denuncia de un apoderado, o si es que hay más de una denuncia, si bien los colegios pueden tener un protocolo, perfectamente pueden iniciar una medida de protección, porque hay algo raro, porque todos los niños se están orinando frente a la misma profesora. Entonces, perfectamente se puede originar una medida de protección para investigar y saber qué es la vulneración grave que se está realizando. Y ese procedimiento es el que más tenemos conocido en nuestro país. Defensoría de la Niñez. La Defensoría cumple un rol independiente y fiscalizador dentro del sistema. Supervisa el actuar del Estado, presenta acciones judiciales cuando corresponda, como la que les nombré,
promueve reformas legales, recibe denuncias y emite recomendaciones. Ya su existencia asegura que hay un órgano autónomo que vele por las instituciones que cumplan con los estándares de la ley y que respeten las garantías fundamentales. Ruta de protección, ¿ya? La ruta de protección no habla solamente de instituciones, sino también de procedimientos articulados, ¿ya? Los documentos contienen este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo, ante un niño con ausentismo escolar o conducta agresiva y signos de maltrato, la ruta opera así. La escuela deriva el caso a la oficina local de la niñez. La oficina local de la niñez realiza un diagnóstico inicial con participación de la familia. Se activan derivaciones a salud mental o programas psicosociales o redes comunitarias. En caso que se revise en el Comité Intersectorial Comunal, solo si es necesario las vulneraciones graves, se acude a un tribunal de familia. ¿Por qué? ¿Y qué se presenta? Una medida de protección. El sistema de garantías de la niñez se presenta en tres niveles. Nivel nacional, que orienta y regula los estándares. Regional, que adapta los lineamientos nacionales de las participaciones territoriales. Y comunal, que habla directamente de la protección integral. ¿Ya? La coordinación entre niveles que nos permite que las políticas ya que los servicios dialoguen entre sí, que las familias reciban respuestas integrales y que los diagnósticos territoriales sean incorporados en la planificación tanto regional como nacional. Responsabilidades del Estado y actores sociales en el sistema de la niñez. Vamos a hablar de la corresponsabilidad. Vamos a hablar sobre este principio que habla que todo se tiene que alinear. Ya el Estado, las familias, la escuela, todo esto es una responsabilidad en conjunto. Entonces, ¿cuál es la definición de corresponsabilidad? Se entiende como una obligación compartida entre diversos actores de la sociedad que garantizan los derechos de los niños. No implica sustituir a la familia, no, sino que, y tampoco desplazar toda la responsabilidad estatal, sino que distribuir las funciones según la capacidad, según el rol jurídico y el alcance de cada sector. ¿Qué supone esto? Coordinación permanente con los sectores. No delegar solamente un organismo. Asegurar que las decisiones se tomen siempre considerando el interés superior del niño. ¿Dónde hablamos del interés superior del niño? En esta ley. ¿Dónde más está? En el artículo 3 de la Convención Nacional sobre Internacional sobre los Derechos del Niño. Interés superior del niño. Se vela por el bienestar de los niños. Reconoce la protección de la niñez como un asunto social, no solamente institucional. Por eso acá tenemos la imagen, que acá la imagen es compartida. Familias de los niños, actores sociales, Estado y todas las oficinas que hemos nombrado anteriormente. El Estado como garante de derechos. El Estado es el principal responsable de que se ejecuten estos derechos. ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Cuáles son estas obligaciones que tiene el Estado? Diseñar políticas públicas de calidad, destinar recursos financieros, porque si no esto no funciona, garantizar servicios de acceso a la salud, educación y protección social y justicia, supervisar y circular a las instituciones públicas y privadas, que los documentos, acá, de una comuna que no cuente con servicios de salud para niños, el Estado debe garantizar su disponibilidad. El artículo 5 de la ley habla de que el Estado debe emplear el máximo de recursos disponibles para garantizar estos derechos. Rol de las familias tienen un rol importante en la educación de cualquier niño, niña o adolescente. ¿Cuáles son las responsabilidades? Proveer afecto, orientación, cuidado, protección, aceptar condiciones de vida digna y saludable, respetar la autonomía progresiva de los hijos e hijas. ¿Cómo puede haber una ley? El cambio de nombre, el cambio por las personas que quieren cambiarse el nombre por ser transgénero. Ya hay un procedimiento judicial para hacerlo. Respetar la autonomía progresiva y escuchar a los niños. Considerar la opinión de estas decisiones que le afecten. Ejercer la crianza sin recurrir a prácticas vulneratorias o discriminatorias. ¿Ya? Acá se ejerce siempre dentro del marco del interés superior del niño. Siempre en temas de niños van a hablar mucho de ese principio. ¿Cuál es el rol de los colegios, de la identidad educativa?
detectar señales de vulneración, si alguno de los padres le pega a los niños, si algún profesor, aplicar los protocolos de protección escolar y activar las rutas de derivación que vimos anteriormente, fomentar entornos seguros, libres de discriminación, evitar el bullying, la violencia, promover la participación infantil o juvenil como parte del proceso formativo. Acá es sumamente importante que el tema de violencia intrafamiliar o disciplinario, activar una ruta de protección y ser derivado a la oficina local de la niñez. Muchas veces, muchos colegios, los directores de colegios las personas están en un colegio, pecan de soberbia o de ignorancia. ¿Ya? A mí me ha tocado ver vulneraciones de niños respecto a colegios donde los directores creen que tienen la razón y ni siquiera tienen un estudio acabado sobre qué mecanismos tienen que hacer en caso de vulneraciones de niños. Y perfectamente ese colegio puede ser demandado o puede ser interpuesto una medida de protección o puede ser acusado al Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque muchas veces se peca soberbio cuando tiene un poquito de poder. Así que es sumamente relevante el saber que las comunidades educativas tienen que responder si te estoy teniendo un hijo con vulneraciones. ¿Cuál es el rol de la sociedad? ¿Ya? Acá, juntas de vecinos, ONG, clubes deportivos, fundaciones, agrupaciones culturales, pueden ejecutar promociones de intervención, apoyo y promoción, activan diagnósticos comunitarios participativos, son parte de comités intersectoriales comunales, facilitan la participación de niños en su familia en los procesos locales, ¿ya? La sociedad integra un sistema de protección sin sustituir el Estado, sino complementando su acción en el territorio. Por ejemplo, si hablamos de municipalidades, algo que tiene que ver mucho con proteger garantías de la niñez es asegurando el derecho a juego, que hayan máquinas de ejercicio, que hayan canchas de fútbol, de básquetbol, de voleibol, que hayan lugares donde los niños puedan jugar. Eso es una materia en la cual estamos asegurando los derechos y garantías de los menores y de los niños. Ya, aquí me retaría una colega porque en temas de familia siempre se habla de niños y niñas, no de menores. ¿Ya? Entonces, tengo que hablar de niños y niñas o adolescentes. El sector privado también reconoce responsabilidad directa, evitar prácticas que vulneren derechos de adolescentes o trabajadoras, asegurar que los contenidos comunicacionales o publicitados no sean sexualizados, discriminatorios o estigmatizantes, contribuir a la creación de entornos protectores en políticas internas, desarrollar acciones de responsabilidad social que promuevan la protección de la niñez y que los documentos entregados señalen que la ley interpela especialmente a los medios de comunicación y plataformas digitales que deben evitar prácticas que perpetúen estereotipos o vulneren la dignidad de los niños. Ya el sector privado también tiene una una obligación de garantía importante. Actualmente estamos hablando de muchas leyes que tienen que ver para proteger a los niños. Por ejemplo, actualmente en el Congreso se está viendo la posibilidad de que los niños no tengan teléfonos celulares en la enseñanza básica, hasta cierto sector, ¿ya? Porque tenemos que muchas veces los teléfonos están siendo mecanismos para que haya bullying. Tenemos el caso, no recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, de personas que le sacaron fotos a las compañeras de colegio y con una plataforma de guía las desnudaron. Y eso no pasó nada más allá, siendo que ahí debería haber habido responsabilidad penal adolescente. O tenemos que muchos niños que tienen teléfonos celulares interactúan en juegos sociales como Roblox o otros tipos de juegos donde actúan o interactúan con adultos y pueden ser, se está vulnerando acá de que algún niño, por ejemplo, pueda hablar con un adulto, con algún desconocido y que quizás pueda ser vulnerado a algún tipo de derecho o tomar con alguien que sea pedófilo o alguien que esté detrás de niños de forma inadecuada. Entonces, es muy importante que las familias o que los sectores escolares
tomen en cuenta todas las posibilidades que pueden haber de vulneraciones de niños o de niñas o adolescentes para poder acá protegerlos, porque finalmente tenemos que los niños son el futuro y una de las formas de protegerlos quizás es que no hablen con extraños. Por ejemplo, que evidencia que ninguna institución puede garantizar derechos por sí sola y que habla de la corresponsabilidad es que tiene que haber una comunicación activa entre actores. Por ejemplo, en la vulneración en el colegio se tiene que hablar con la familia, se tiene que hablar con las organizaciones locales de la niñez, tiene que haber claridad cómo funciona en cada entidad, las respuestas deben ser coherentes y complementarias, se debe recibir un acompañamiento adecuado y que el niño participe según su edad y su madurez. ¿Cuáles procedimientos existen? Administrativos, judiciales y diversos en el sistema. Le adelanté un poco del sistema judicial, pero ambas formas del sistema de protección integral tienen finalidades complementarias. La lógica es que siempre se tiene que tratar de intervenir de forma temprana, ¿ya? ¿Y cómo funciona esto? Definición de vulneración y activación del procedimiento. Una vulneración ocurre cuando un derecho protegido por ley o por la Constitución o un tratado internacional es afectado o puesto en riesgo. Esta vulneración puede originarse en distintos ámbitos: hogar, escuela, instituciones, comunidad o entornos digitales. Ante cualquier indicio de vulneración hacia un niño o adolescente, se tiene que activar un procedimiento de protección. Puede ser administrativo, gestionado por la Oficina Local de Niñez, o puede ser judicial a cargo de los tribunales de familia. La elección de la vía depende de la gravedad del caso y el nivel de riesgo y el tipo de vulneración o el grado de cooperación de la familia. El procedimiento administrativo tiene que ir con la oficina local de la niñez. Por ejemplo, detección temprana, la alerta puede venir de la escuela, del sistema de salud. Imaginemos que un niño está sucio y que esa es la vulneración, ¿ya? La oficina local de la niñez analiza la situación de su niño, su familia y los factores de riesgo considerando la edad y madurez. Plan de intervención puede incluir salud mental, apoyo psicosocial o medidas educativas de acompañamiento o derivación a programas especializados. En este caso el padre, imaginemos que la mamá está depresiva, derivación a servicios territoriales, coordinación con salud, educación y programas sociales para asegurar una atención efectiva, o seguimiento permanente, revisión periódica para verificar los avances y las medidas. A lo mejor acá basta, porque si el niño no tiene más forma de detección, que si el niño está sucio, o es que y que es algo puntual, porque quizás la mamá o el padre está con depresión, falta aquí ayuda psicológica y que se monitoree que está por algún servicio de niñez o con algún trabajador social de que se está cumpliendo con el trabajo para no tener que interponer una medida de protección, ¿ya? Mire, les voy a poner un ejemplo súper burdo. Imagínense el caso de Lilo y Stitch, ya la película Lilo y Stitch, cuando la hermana de Lilo iba siendo visitada por el trabajador social. ¿Ya? En este caso se ve un tema administrativo. Eso después iba a pasar a un tema judicial. En efecto, iban a dar en adopción a Lilo, pero eso es más o menos lo que quiero tratar de explicarle. Acá no es una vulneración tan grave en teoría, no es tan como no es que alguien quiera, a no ser que haya una denuncia o un requerimiento para que una persona quiera tener el cuidado personal provisorio. Que ahí se inicia un procedimiento judicial, que es el que le he hablado todo el rato, que es la medida de protección. ¿Cuándo interviene los tribunales de familia? Cuando la vulneración es grave, cuando es persistente, cuando se necesita una vía, ya no basta la vía administrativa, sino que una vía judicial. ¿Ya? El procedimiento judicial, que es la medida de protección, ya emite una supervisión del cuidado parental, un tratamiento obligatorio de los miembros de la familia, y a veces provisión de acercamiento, reubicación temporal del niño como última medida, monitoreo, seguimiento por parte de los servicios especializados. Si, por ejemplo, yo me caso con alguien e interpongo una medida de protección porque la madre es alcohólica, ya, lo más probable es que yo voy a tener el cuidado personal provisorio de mi hijo.
¿ya? Mientras la persona se rehabilita y va a haber un seguimiento y va a haber audiencias para ver de que eso se vaya cumpliendo. Acá hay un error, acá las medidas de protección no son una demanda, las medidas de protección son un requerimiento. Aquí existe una parte requirente y una parte requerida, donde el fin es que se vuelvan a reparar los derechos de los niños que están siendo vulnerados. O sea, acá no hay demandantes ni demandados. Lo que va a hacer el tribunal es que va a promover a que vuelva a haber una interacción entre los padres y sus hijos. Por ejemplo, si es que hay un maltrato, van a ir al control de impulsos, lo más probable es que haya un orden de alejamiento, y que haya un examen psicológico para los padres que son maltratadores, programa de reparación al maltrato, control de impulsos, visitas, que las visitas, por ejemplo, sean, la relación directa y regular sea supervisada. Acá va a depender mucho si es que la persona está cumpliendo. Y si no cumple, va a haber una orden de alejamiento. O incluso esa persona, si sigue viviendo el niño, por un año puede interponer el cuidado personal y quitarle el cuidado personal provisorio al niño y que se convierta en cuidado personal permanente, la tuición. ¿Ya? Pero acá estamos hablando de reparación de maltrato. ¿Qué actores intervienen en este procedimiento judicial? Tribunal de Familia, curadora ad litem, los niños tienen abogados propios en estos procedimientos, representan los intereses de los niños cuando no puede ser representado por su madre, padre o tutor o cuando existe un conflicto de interés. Se le asigna un abogado que da la opinión y diga, no, yo creo que es mejor que se vaya con el padre, no, no con la madre, no con la abuela. Defensoría de la Niñez puede representar acciones judiciales, ayudar y prestarle asesoría a la persona. ¿Y qué pasa cuando estos de vulneraciones tan graves que incurrimos en delitos sexuales? Cuando incurrimos en delitos de maltrato tan graves, que son lesiones graves de un niño, cuando ya estamos hablando de delitos, actúa el Ministerio Público, actúa la Fiscalía, interviene como la posibilidad en casos de violencia, de abuso sexual, lesiones u órdenes graves. Acá ya cuando hay niños o temas sexuales, eh, la fiscalía puede actuar previa instancia particular, que se llama, que quiere decir que puede actuar sin necesidad de una denuncia, sobre todo cuando tiene que ver con derechos de niños. Y aquí estamos hablando de penas efectivas, sobre todo si hablamos de violación, estamos hablando de penas de crimen, 5 años y un día por lo menos. Entonces, es muy importante esto, que los niños están protegidos. Principios que se aplican en los procedimientos que tienen que ver con los niños en los tribunales, se le a adoptarse decisiones rápido, sin dilaciones indebidas, no revictimización, que acá los niños no tienen que dar los relatos traumáticos a cada rato, o sea, solamente una vez que se graben. Participación, que el niño pueda dar su opinión, debe ser escuchado según su grado de madurez. Interés superior del niño, toda medida debe orientarse al desarrollo integral del niño. Proporcionalidad. Las intervenciones deben ser adecuadas a la situación y no exceder lo necesario. Y respeto a la vida familiar, la separación del niño solamente se considera como última instancia. Y si no hay nadie, estamos hablando de algún organismo estatal. Imaginemos que una niña denuncia agresiones por parte de su padrastro. La escuela informa a la oficina local, porque cualquiera puede interponer una denuncia, como les dije. La oficina local de la niña evalúa y determina que por la gravedad que debe recurrirse a un tribunal de familia. El tribunal ordena la separación inmediata del tratamiento para la madre y la curaduría para la niña. Paralelamente se oficia a la fiscalía por delito de maltrato. Este ejemplo demuestra la ruta, nunca es lineal. La intervención administrativa no excluye la judicial, puede darse las dos en conjunto, y el objetivo del sistema es proteger a la niña o niño de manera urgente, coordinada y sin exponerla a procedimientos que sean innecesarios. ¿Siguen habiendo desafíos? Por supuesto. ¿Ya? Esto, si bien es un avance, existen todavía vulneraciones a los niños y siempre tiene que haber un sistema. ¿Cuál es? Primero, la desigualdad territorial. O sea, hay pocas oficinas locales de la niñez en todas partes.
hay capacidades distintas según los presupuestos, ¿ya? Muchas veces no hay disponibilidad de abogados, equipos técnicos o infraestructura, y esto genera brechas en el ejercicio real de los derechos, ¿ya? En redes complementarias para la salud mental de los niños, o algunas comunas cuentan con redes complementarias de salud mental y otras no, otras con apoyo familiar, otras con rutas de protección más consolidadas, pero en sí hay una desigualdad enorme según cada comuna o según cada región. Debilidades de salud mental infanto-juvenil, ¿ya? ¿Cuáles son las debilidades, los principales problemas que vemos hoy en día? Listas de espera extensas. Falta de especialistas en psiquiatría y psicología infantil. Son pocas personas que se especializan en psicología infantil. Equipos multidisciplinarios insuficientes. Dificultades para asegurar la continuidad de la atención. Esto afecta, ¿a quién afecta normalmente esto? A niños expuestos violencia, maltrato físico, psicológico, a adolescentes que tienen consumo problemático de droga, a niñas o niños víctimas de abuso sexual o a familias con dinámicas de alto riesgo de maltrato. Persistencia del adultocentrismo institucional. Aunque la ley otorga un rol central de participación a la autonomía progresiva, persisten prácticas que minimizan las opiniones de los niños. Y estas prácticas se observan en procesos escolares, se observa en los procedimientos judiciales, en las decisiones en temas de salud y en las intervenciones comunitarias. El desafío acá es cada vez escuchar más a nuestros niños, que sea considerada su opinión de acuerdo a a lo que entienden, de acuerdo a su madurez mental, ¿ya? Porque estamos teniendo un cambio sustantivo, los niños cada vez tienen más conocimiento de las cosas que hacen. Coordinación intersectorial insuficiente. No hay una coordinación adecuada, como lo señala la ley. En la práctica existen tensiones entre sociales y estas tensiones se ven reflejadas en duplicidad de intervenciones, se están atendiendo en dos partes, falta de información que ayude, por ejemplo, si es que yo estoy acá atendiendo, estoy viendo un tema por judicial, por vulneración de derechos, y para mí es elemental que haya un informe del psicólogo del niño y los psicólogos no mandan el informe, hay una falta de comunicación, criterios técnicos contradictorios, acciones fragmentadas y descoordinadas. Para una protección real se requiere coherencia, comunicación efectiva y protocolos integrados. El desafío es que la coordinación deje de ser excepcional y se convierta en una práctica institucional permanente, ¿ya? Y eso se ve mucho en temas estatales, sobre todo en temas sobre violencia intrafamiliar. Falta de sistemas de información integrados, ¿ya? El sistema de garantía de información actualizada, compartida. Sin embargo, los sistemas actuales suelen ser incompletas o interoperables, desactualizados. Esto afecta a la detección temprana de vulneraciones, al seguimiento efectivo de casos, a la evaluación de programas y a la planificación territorial. Aquí se requiere de tecnología adecuada para accesos y seguros coordinados entre instituciones. Formación y especialización de equipos profesionales, que hayan más profesionales, que hayan conocimientos sólidos sobre enfoque de derechos de los niños, habilidades para intervención familiar, perspectiva intercultural, criterios interdisciplinarios, formación en salud mental y protección, acá que se proteja realmente a todos los niños por igual, no solamente a los niños que son chilenos. Sin embargo, muchos equipos trabajan con carga de excesividad, baja disponibilidad de capacitación o escasez de los profesionales en territorios alejados. La calidad de la intervención depende de las capacidades del personal y de la capacitación que le dé el Estado para poder actualizarse en nuevas materias. Fortalecer la crianza respetuosa o en las familias. La protección integral no se limita al niño como individuo, sino también a su entorno. En muchos territorios las familias requieren de orientación, de acompañamiento, de apoyo emocional, de herramientas parentales, de servicio de apoyo comunitario. ¿Cómo yo, a un padre o a padres que no tienen mayor educación, imaginemos que ni siquiera terminaron la educación médica, que los criaron a golpes, cómo yo a sus padres les enseño que a sus hijos no los tienen que criar a golpes? ¿Ya? ¿Me entienden a lo que voy? Tiene que haber una orientación de que las cosas han cambiado.
Tiene que haber educación en temas de cómo se tiene que criar un niño hoy en día, a qué penas te arriesgas, a que puedes perder a tu hijo si es que tú lo golpeas, ¿ya? Si es que tú le gritas o lo insultas, a que tiene que haber que yo puedo reprender sin necesidad de estar maltratando a un niño, ya que yo perfectamente puedo hablarle de buenas palabras y puedo tener el mismo efecto, y eso se logra con educación, eso se logra con apoyo, con educación, y eso es sumamente relevante. O sea, a mí por lo menos, mis padres me criaron, nunca me golpearon, ¿ya? Y nunca tuve que tener una reprimenda o algún insulto para que yo pudiese entender. Entonces yo sé que esto se puede, y quizás, por ejemplo, lo he conversado muchas veces con Valentina. A Valentina jamás los papás lo maltrataron, su familia jamás la maltrató, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que yo puedo educar a una persona sin necesidad de ir a golpes, sin necesidad de insultarlos, sin necesidad de ocurrir amenazas, a violencia física, sin necesidad de acá y de proteger el entorno. Yo tengo una hermana pequeña, de proteger al entorno respecto a qué cosas puedo permitir, qué cosas puedo permitir, cómo puedo estar arriesgando a una niña o un niño respecto a redes sociales y qué cosas pueden vulnerar sus derechos. O sea, en conclusión, y terminando esto, la ley 21.430 marca el punto de inflexión de protecciones de la niñez en nuestro país. Deja atrás un enfoque asistencialista y reconoce a los niños y adolescentes como personas con derechos plenos, cuya dignidad y voz son respetadas en todas las decisiones que le afectan. El país cuenta hoy con un marco jurídico robusto que define derechos y obligaciones institucionales y procedimientos destinados a asegurar una protección real y efectiva, ¿ya? La corresponsabilidad del Estado, que todas las instituciones actúen, la familia, las comunidades educativas, la sociedad civil y el sector privado, es esencial para construir entornos seguros y efectivos libres de violencia. Sin embargo, la implementación enfrenta desafíos importantes: desigualdad territorial, déficit en salud mental a personas de maltrato, falta de coordinación, brechas en la oferta de servicios. Superarlos es indispensable para que los derechos reconocidos se traduzcan en prácticas concretas y cotidianas. La ley entrega estructura, ahora corresponde a la sociedad en su conjunto convertirla en una realidad. Proteger la niñez no es solamente un mandato jurídico, es un compromiso ético que define el tipo de país que aspiramos a ser. Muchas gracias. Esta fue la charla sobre garantía de la niñez. Muchas gracias, Carlos. No hay preguntas en el chat en este momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, ya sea por micrófono o bien también por el chat para leerlas. O compartirnos alguna experiencia en que hayan visto maltrato y si quieren También, saber Tania, qué se podía hacer. Súper importante, yo creo que muchas personas han visto maltrato o muchas personas han visto indirectamente tipos de maltrato. Muchas veces se confunde la medida de protección con el cuidado personal. Oh, le voy a quitar la atención a la persona e interpone una medida de protección, porque la medida de protección puede interponerse sin necesidad de un abogado. Ojo con eso. ¿Ya? En cambio, el cuidado personal se interpone con un abogado. Entonces, si alguien ha tenido algún conocido, si alguien quiere dar su opinión, sería sumamente relevante. O si no hay preguntas, nos vemos en la próxima charla, que ya es el viernes, que va a estar interesante porque vamos a hablar de pensiones de alimentos. ¿Ya? Así que, no sé, ¿alguien? Yasna, Miriam, Harvey, no sé si quieren hablar. no, Creo al que no. parecer no hay dudas en esta ocasión, Carlos. Muchas gracias por la exposición de este contenido. Y claro, reiterarle la invitación para la charla del viernes sobre pensión de alimentos, que igual está muy ligado a esta temática.
Están Eh, escribiendo. claro, sí, están escribiendo. Como es habitual, también les vamos a mandar la grabación y el material para que cuenten con él. Ya, y vamos a esperar a ver qué ponen en el chat. Son agradecimientos en realidad, Carlos, por la ¿Ya? información y el contenido. Scarlett tiene una pregunta. Sí, Hola Scarlett, ¿cómo estás? Si quieres activa el teléfono, el micrófono nomás. Eh, ya, Scarlett, eh, yo perfectamente puedo denunciarlo. Si es que veo que un colegio está vulnerando los derechos de un niño, me salto el protocolo y voy al tiro a la materia judicial. ¿Ya? Si tú en un colegio ves que hay una vulneración de niños y que se inicia una investigación, perfectamente lo que tú puedes hacer es interponer en el Tribunal de Familia, donde vive el niño, donde está siendo vulnerado el derecho, y se inicia inmediatamente una medida de protección. Y si es que tú ves que el colegio no toma las medidas que son necesarias, tú aparte puedes poner un reclamo al Ministerio de Educación. ¿Ya? Es muy importante esto porque yo he visto en colegios en que de verdad, no sé, si quieren compartir qué fue lo que pasó en el colegio o tu experiencia. No sé si se me escucha bien ahí. Sí, se te sí, escucha, se Scarlett. escucha. Sí, sí, sí. No sé, en mi caso en particular, el colegio en donde va mi hijo no tiene el programa PIE, ya que es el programa de integración escolar. Entonces, en primera instancia, ellos quisieron abordarlo conmigo diciendo que quizás, claro, el colegio no era el apropiado para el niño, pero sin dar lugar a prestar ningún otro tipo de apoyo. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo fui haciendo más consultas y fui indicando que efectivamente la educación es uno de los derechos que tienen los niños y no se les puede negar, el colegio se mostró más llano a entregar otro tipo de apoyo, pero en primera instancia no fue así. Entonces, mi pregunta es, ¿de alguna forma, si un grupo de apoderados logra reunirse, puede exigirle al colegio la implementación de ese programa o algún otro tipo de ayuda? Efectivamente, ahí tienes que ir al Ministerio de Educación, efectivamente, porque es una obligación. Muchos colegios están formados y están desinformados, o sea, porque algunos son fundaciones y son totalmente, que son con aporte estatal, y hay un desconocimiento grave de las medidas de protección o de las medidas de los protocolos que deben tener. Ya, yo, por ejemplo, soy abogado laboral. Y pasa muchas veces en empresas que hay cosas, por ejemplo, reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y no lo tienen. Y son empresas de 100 personas, y tú quedas como, pero ¿cómo no lo tienes? Entonces no me sorprende que un colegio no lo tenga, pero una de las formas de que tú puedes obligar, efectivamente, ni siquiera con una junta de padres puede ir sola, es ir a la Superintendencia de Educación o al Ministerio de Educación y se los van a exigir o probablemente multen al colegio. Entonces, eso es lo que es la instancia a la que puedes tú recurrir, porque efectivamente uno de los derechos fundamentales, un derecho fundamental es el derecho a la educación, un derecho que es también fundamental en temas de Convención Interamericana de Derechos de los Niños, es el derecho a la educación, y en esta misma ley. Entonces, que perfectamente esas son las instancias a las que puedes ir. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Ya, Scarlett, muchas gracias a ti. ¿Estás tiene el micrófono? ¿Verdad? Disculpen, que ahora sí vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Carlos, y a todos quienes participaron de esta instancia. Nos vemos entonces el viernes para quienes se quieran conectar y les estaremos mandando la información. Así que les reiteramos nuestros agradecimientos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.